la escuela moderna en las memorias de las que estamos hechos. A partir de los relatos contados por nuestros familiares, procederemos a exponer la relación de estos con algunos núcleos o tópicos que tratan sobre la pedagogía y la infancia en la escuela. En primer lugar se encuentra el tema disciplina, junto al núcleo del disciplinamiento y de cómo la dosilación en la escuela se concreta de diferentes maneras. En segundo lugar, abordaremos el tema infancia junto al tópico sobre las características específicas de la infancia, que se encuentran desde la modernidad, y finalmente trataremos el tercer tema, pedagogía hegemónica, fundante y de cómo éste participa en la organización del sistema educativo. Bueno, arrancamos con el desarrollo, elegimos el tópico de disciplinamiento y cómo se encuentra la dosilización en las escuelas y se concreta de diferentes maneras. Foucault y sus aportes son la colaboración de una teoría en la que relaciona configuración del saber, mecanismos de poder y a su vez cómo esa comunicación de saber y poder van construyendo subjetividades. Entre los siglos XVII y XVIII, con el comienzo de la modernidad, aparecen nuevos sistemas de pensamientos, entre los que surge la pedagogía moderna. Surge también la familia como institución clave para el disciplinamiento y el control. Entonces decimos que las sociedades para Foucault eran sociedades modernas disciplinarias, construyéndose un nuevo sistema de poder, que trae consigo efectos como la dosilización, la domesticación de los cuerpos, y bueno, para él ese poder no se tiene, no se posee, sino que hay una relación de poder. De este modo, la modernidad construye y crea ciertos dispositivos que son instituciones, entre ellos la familia, la escuela, la fábrica, el hospital, la prisión. Son esas instituciones que forman parte de ese dispositivo de esta sociedad disciplinar, y son instituciones que Foucault denomina de encierro. Entonces hay un encierro de la población al interior de esa institución. Y hay un modo de funcionamiento en estas instituciones que tiene repercusión en las otras instituciones. Todas estas instituciones cumplen un sentido correctivo del comportamiento, es decir, apuntan a producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente productivos, imponiendo poder a través de mayor obediencia y a la vez mayor productividad. Entonces tienen función normalizadora, en cuanto construyen subjetividades definidas. Entonces, estas instituciones a la vez tratan de encauzar las conductas o comportamientos individuales para que sea posible la inscripción de cada uno en el sistema productivo y también en el sistema político. En este ejercicio de poder, los estados demuestran un gran interés por la educación elemental. Esta es una herramienta para producir masivamente obediencia. Entonces, para asegurar la gobernabilidad, se necesitaba pasar de la obediencia ciega a una obediencia reflexiva basada en el autoconocimiento y en la conducción de sí mismo. Entonces, la educación de la conciencia y de los cuerpos adquiere una importancia central y la pedagogía se va a encargar de definir cómo debe hacerse. Se utiliza el modelo escolar normalista para domesticar las conductas a través de la norma. Se define también lo normal y los componentes deseados. En este encauzamiento de los comportamientos se pone en juego tanto el modelo de organización del espacio como del tiempo. Y también tenemos los instrumentos de la sociedad normalizadora que se lleva a cabo a través de los premios y castigos, la vigilancia jerárquica y el examen. En lo relatado se reflejan ciertas características de la infancia moderna, tales como la dependencia del adulto. Sin mi madre yo no podría transportarme a la escuela, comer o estudiar. La obediencia. Desde el jardín siempre nos enseñaron a obedecer a los adultos, a la gente grande, como decían. A la heteronomia, al adulto, es decir, al profesor, a la madre y al padre y a sus maneras de hacer las cosas, no se los cuestiona. Era una falta grave de respeto siquiera hablar cuando los grandes conversaban. La protección. Si alguna vez tenías problemas con algún compañerito, tenías que decirle al docente, al profe. Él era el adulto que te defendía cuando mamá y papá no podían. Y finalmente, la posición del alumno contrapuesto a la posición del maestro. Eran muchas, incontables diría yo, ocasiones en las que los alumnos, generalmente el varón, probaba su coraje frente a la autoridad que representaba al docente, muchas veces solo por el hecho de serlo. Se le trataba mal o se le excluía del grupo que conformaba el grado entero. Al observar los relatos notamos diferencias en cuanto a la obligatoriedad de los niños adolescentes. Por un lado, en la mayoría de las ciudades capitales, el niño es introducido al mundo escolar de forma inmediata
y sin posibilidad de elección, si bien entendemos que es necesaria la formación del mismo para la consecuente libertad intelectual, es decir, independencia, y para adquirir la posibilidad de conseguir un trabajo digno. También es cierto que durante todo este proceso de años sin descanso, el infante, niño y adolescente, en algunos casos adultos jóvenes, no tiene otra opción más que continuar sus estudios hasta completar al menos la educación secundaria en su totalidad. Por otro lado, hay quienes no podían acceder a la escolaridad, en su mayoría secundaria, ya que no existía el edificio de la institución escolar, como relataba la mamá de Elisa, a la hora de arrancar el secundario. En ese momento, en el pueblo no había colegio secundario, por lo que había que irse a la ciudad o lugares donde hubiera secundarios o internados. Hemos descubierto ciertas continuidades o persistencias entre nuestros relatos, aunque también algunos cambios o redefiniciones de los rasgos escolares modernos en la propia experiencia escolar. Por ejemplo, en la primaria, reconocemos todos los aspectos contados, desde la aplicación de las sanciones hasta la rutina con la bandera, con la excepción de la relación maestro-alumno, ya que en nuestro caso se hacía mucho énfasis en tratar de manera amigable a los niños y de promover el trabajo con entusiasmo. También podemos reconocer una similitud en cuanto a la concepción del concepto del niño, ya que el mismo, visto como un ser indefenso que debe protegerse hasta que alcance cierto desarrollo y del pensamiento de que es incapaz de realizar ciertas actividades hasta un determinado desarrollo alcanzado, no son más que construcciones del entorno, de la cultura, productos de la creación subjetiva social, ya que se ha visto, como en relatos de otras épocas, uno era considerado adulto a diferentes edades. Ya en secundaria, en mi caso, además del aspecto mixto entre los distintos sexos, reconozco que también muchos profes no mostraron el entusiasmo al momento de enseñar, y que solo se hacía notar en los escasos momentos donde se aplicaba alguna sanción. Sin embargo, sí pudimos conocer, pocos pero importantes, profesores que demostraron pasión, o al menos intentaban descifrar la mejor forma de enseñar con el curso, mostrando un mínimo de interés. Por último, debo agregar que en los casos contados, las escuelas eran problemáticas y públicas, pero en mi caso fueron en privadas y en zonas tranquilas, por lo que los niños y niñas que asistían eran muy bien portados, aunque eso no quite que también existía una extrema flexibilización con las reglas, demostrando la pérdida de autoridad del docente con el paso del tiempo. Respondiendo a la segunda pregunta, siendo nosotros futuros docentes, es más que indispensable ponerse en la posición del alumno, puesto que la diferencia de edad y el contexto en el que crecimos podría significar un obstáculo a la hora de establecer una relación sana y productiva de trabajo. Al ver y analizar toda esa información, nos ha quedado aún más en claro de las carencias que sufre la educación actual y de cómo debería ser. Es ahí donde nosotros, teniendo ya la conciencia del problema, podemos apuntar a solucionarlo, brindando una educación mejor pensada y así entonces evitar repetir la historia una vez más.